Les presento a Laura. Laura es estudiante en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo. Recibió su grado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus principales líneas de investigación son Computer Vision, Machine Learning y 2D, reconstrucción en 2D y 3D, aplicados al campo médico, ¿no? Su proyecto de maestría se centra en la detección de anomalías en imágenes de rayos X utilizando modelos generativos, y como resultado de sus trabajos de investigación obtuvo 2 patentes relacionadas a la segmentación de imágenes médicas y el desarrollo de dispositivos médicos. Ganó el Best Paper Award en Auto Implant 2020 en MICAI, en conjunto con su equipo de 1000 Shapes y SUSE Institute Berlin, Alemania. Adicionalmente, en el 2020 cofundó la startup denominada MEDI, la cual transfiere resultados de la investigación a productos y servicios comercialmente disponibles en el sector médico. Muy bien, Laura, muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo el pase para que inicies con el tutorial. Gracias, Yoshimar. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias a los que están dedicando su tiempo para ver un poco este tutorial. Bueno, el tutorial se centra en lo que son modelos generativos y he tratado de hacerlo de una forma intuitiva, digamos, para los que recién se inician a explorar en esta parte. Y bueno, puedan conocer, digamos, los fundamentos básicos para luego ya escalarlo a un nivel más superior, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Para esto va a haber una breve motivación. Los modelos generativos en sí, vamos a empezar con algo básico que serían los autoencoders y vamos a profundizar más en lo que es el Variational Autoencoder y las GANs. Y también vamos a ver algunas aplicaciones que se han dado de estos modelos en lo que es Computer Vision en general y en el campo de la medicina. Y finalmente vamos a revisar algo básico en Google Colab acerca de 2 métodos, Variational Autoencoder y Generative Adversarial Networks. Ok, entonces aquí quizás si es que alguno de ustedes quisiera activar su micrófono, me gustaría preguntarles algo. ¿Cuál de estos 3 rostros que ven aquí, A, B o C, es falsa? ¿Tienen alguna respuesta o quizá por el chat? La B. Ok. Bueno, digamos que quizá por la parte de aquí podríamos decir que la B, pero si analizamos un poco más, bueno, en realidad hasta este punto las redes generativas adversarias en sí o los modelos generativos han sido capaces de engañarnos un poco porque las 3 imágenes que están viendo aquí son imágenes generadas. Ninguna es real. Entonces, en base a ello parte lo que son los modelos generativos, ¿no? Los modelos generativos generalmente lo que intentan es hacer generar nuevos datos y para esto es importante conocer cuál es la diferencia entre un modelo discriminativo y un modelo generativo. En el modelo discriminativo generalmente vamos a tener una separación en clases, digamos una probabilidad condicional. Dado X tenemos una etiqueta. Y en el modelo generativo lo que vamos a hacer es generar nuevos ejemplos. De una forma más intuitiva sería el caso de decirles, por ejemplo, si yo les muestro la imagen de algo, imaginemos que es un perro, y les pregunto, ¿es un perro o no? Ustedes me dicen sí o no. Hasta ahí es algo discriminativo. Pero si yo les digo, digamos, una raza de un perro, un pastor alemán, dibujen un pastor alemán, si ustedes tienen digamos, el suficiente conocimiento de cómo es un perro pastor alemán, lo van a dibujar. Ahí están empleando lo que es un modelo generativo. Pero si no son capaces de dibujarlo, quiere decir que el aprendizaje que han visto anteriormente, pues no es suficiente como para generar un nuevo ejemplo en base a lo que se ha aprendido. Luego, también algo importante que se debería de conocer aquí son el aprendizaje supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, es importante esto porque vamos a entrar con modelos generativos que abordan el otro enfoque, que sería el enfoque no supervisado. Y para esto es importante conocer que el enfoque o el aprendizaje supervisado se basa en lo que es en
tener datos de entrada y adicionalmente tener su etiqueta. En este caso, por ejemplo, tenemos imágenes de perritos más la etiqueta que es un perro, imágenes de gatos más la etiqueta que es de un gato. Y posteriormente en la etapa de inferencia o en la etapa de testing, cuando nosotros le demos dos imágenes, nuestro modelo debería de ser capaz de decir si es un perro o es un gato, pero se requieren etiquetas. Ahora, si escalamos un poco más, digamos, en el campo médico, en cosas de segmentación, imagínense segmentación de tumores, y vamos a tener que segmentar manualmente alrededor de cada uno de los tumores. Esto se vuelve una desventaja muy grande, porque no vamos a tener la suficiente capacidad, no necesariamente capacidad en este sentido, sino sería una validación clínica por un médico que sea capaz de etiquetar manualmente, imagínense con 100 puntos alrededor de un tumor. Y esto se vuelve bastante costoso y bueno, también en tiempo es bastante alto, ¿no? Ahora, para abordar este problema de lo que es el aprendizaje supervisado y el requerimiento de etiquetas y evitar, digamos, que se consuma tiempo y recursos, nace lo que es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado lo único que va a requerir son imágenes de entrada, es que hablamos de imágenes, claro, y no necesitamos ningún tipo de etiqueta. La desventaja aquí posiblemente, bueno, es que no es tan preciso como los enfoques supervisados. Pero si nosotros le entregamos, digamos, datos y datos de imágenes, un aprendizaje no supervisado correctamente modelado va a tener la misma capacidad de diferenciar cuál es un perro y cuál es un gato. Ahora, en este enfoque de aquí, en lo que es aprendizaje no supervisado, aquí entra a tallar lo que son los modelos generativos. Dentro de los modelos generativos, nosotros tenemos lo siguiente. Los modelos generativos tienen como objetivo generar nuevos ejemplos y para eso tenemos dos enfoques. Uno sería a partir de la estimación de una densidad y otro sería la generación de una muestra nada más. Digamos, tenemos estas imágenes, siguen una distribución y luego vamos a generar nuevas imágenes en base a lo que se ha aprendido del modelo. En este caso, nosotros podríamos preguntar cómo nosotros podríamos aprender una distribución del modelo similar a los datos en este caso que serían X. Para ello tenemos los enfoques, digamos, más conocidos o iniciales, los que iniciaron aproximadamente, por ejemplo, el Variational Autoencoder surgió en el año 2013, con Enigma, posteriormente con Resende en 2014. Pero Variational Autoencoder es como un escalamiento de los autoencoders. Y posteriormente a eso tenemos los modelos generativos adversarios. Los autoencoders y los Variational Autoencoder propiamente dicho se basan en esta primera línea con una estimación de una densidad, mientras que los segundos son generalmente una generación de ejemplos, ¿no? Ahora, empezando por autoencoders, tenemos que es un enfoque no supervisado y generalmente lo que hace es comprimir la data. Digamos que tenemos una imagen de 256 por 256 y multiplicamos esto, se hace un número bastante grande y lo que va a hacer el autoencoder es comprimir hasta llegar a un espacio latente denominado Z. Este Z va a tener las características más representativas de esa imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un patito, esto va a ser X, va a pasar por ciertas capas convolucionales y luego vamos a tener este espacio latente en Z. Ahora, Z generalmente lo que hace es, en este punto, en el lado de autoencoders es una representación discreta. La representación discreta quiere decir que tenemos algo así, numeritos. 0.15, consideremos que esto va en 0.1, entonces tenemos 0.15, 0.81, 0.25, 0.41, 0.39. Y hasta ahí va a llegar la representación de un autoencoder. Ahora, con esta información que tiene Z, el espacio latente Z, lo que vamos a hacer es hacer lo opuesto, es decir, tratar de recuperar la imagen de entrada.
Y ahí viene la parte de decompresión, ¿no? Aquí tenemos la segunda parte del autoencoder, que sería un decoder, y va a producir un X hat. Y esto debería ser, en un caso ideal, debería ser, este X de aquí debería ser igual a este X hat. ¿Okay? Ahora, no sé si me permiten un minuto. Estos de aquí, en el mejor de los casos, ambos deberían de ser iguales. Ese es el objetivo de un autoencoder. Siguiendo con ello, tenemos una función de costo asociada a esto. A ver, voy a borrar acá. Para medir qué tan iguales han sido la imagen de entrada y la imagen de salida, vamos a utilizar un error de reconstrucción. El error de reconstrucción lo que va a hacer es asegurar que tanto la imagen de entrada como la imagen de salida sean la misma. Generalmente lo que se usa es un MSE, o generalmente también lo pueden usar un L1, dependiendo de lo que ustedes analicen en la aplicación que tengan. Pero generalmente este es el OS de reconstrucción. Entonces, con esto vamos a tratar de aprender la representación original de los datos para que al final se generen los ejemplos, digamos, muy similares a la entrada. Ahora, siguiendo con esto, tenemos lo que es el Variational Autoencoder. El Variational Autoencoder es una modificación al encoder. En este caso, lo que hacemos es que tenemos lo mismo. Vamos a tener la parte del encoder. Aquí tenemos el patito va a ser X va a pasar por unas capas convolucionales, vamos a hacer el efecto de compresión, y luego, a diferencia del encoder clásico, que teníamos prácticamente el espacio latente, lo que vamos a tener aquí es un mu y un sigma, y a partir de este mu y de este sigma, vamos a estimar el nuevo z. Entonces aquí este cambio al autoencoder lo que hace es que ya no sea una distribución discreta, sino va a ser una representación probabilística. ¿Qué quiere decir con una representación probabilística? Anteriormente teníamos, digamos que Z era una secuencia de numeritos y ahora vamos a tener distribuciones. Ya no vamos a tener, digamos, un valor discreto fijo, sino vamos a tener la desviación estándar que lo acompaña y el mu, ¿no? Entonces, ya va a ser un modelo un poco más amplio y vamos a poder generar nuevos datos en base a ello. Ahora, siguiendo con esto, entonces, una vez que hemos tenido este mu y este sigma, tenemos este espacio latente z, que nuevamente es una compresión de la data original. Lo que vamos a hacer es una decompresión para recuperar nuevamente la entrada original. Y nuevamente, idealmente, en el caso ideal, tanto X como X hat deberían de ser iguales. Ahora, en este caso de aquí, el Variational Autoencoder hace una representación probabilística. Lo que nosotros tenemos aquí es una probabilidad de phi, en la cual vamos a tratar de encontrar z dado un x. Y posteriormente lo que vamos a hacer en la etapa del decoder va a ser tratar de encontrar este x dado este z. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, es donde el Variational Autoencoder necesita, digamos, de una ayuda externa para poder funcionar de manera correcta. Aquí en el Variational Autoencoder ya no tenemos solamente una reconstrucción, un error de reconstrucción, sino también tenemos lo que es un término de regularización. Este término de regularización lo que nos va a permitir es, si recuerdan anteriormente, solo trabajábamos con valores discretos.
En este caso ya trabajamos con distribuciones y al trabajar con distribuciones necesitamos controlar que esas distribuciones, digamos, sigan la distribución de nuestros datos. Ahora, aquí tenemos el pi, que va a ser los colores verdes, y bueno, los lilas que están por el teta. Y aquí tenemos el error de reconstrucción. El error de reconstrucción se va a ir dando aquí en base a nuestra imagen de entrada y a nuestra imagen de salida. Y está dado prácticamente de la misma forma en la que se dio con los autoencoders. Y lo que viene aquí es el término de regularización. El término de regularización entra lo que es el Kullback-Leibler divergence entre las dos distribuciones. Estas dos distribuciones generalmente es con el objetivo de que la distribución que vayamos a encontrar acá siga la distribución de nuestros datos. Entonces, continuando acá, tenemos que este DKL, dada P de phi de z dado x, y P de z, tenemos dos partes. Uno que son la Infrared Latent Distribution y la otra que sería una distribución a priori que tengamos. Generalmente la elección de la distribución a priori va a ser una distribución gaussiana. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos encontrar una distribución, digamos, en un punto esto de acá se va a volver intratable. Entonces, cuando sea intratable, lo que nosotros tenemos que hacer es forzar que la distribución de nuestros datos sigan una determinada distribución. Entonces, generalmente la distribución a priori que se elige es una distribución gaussiana. Y bueno, en este caso lo que nosotros vamos a tratar de controlar con esta distribución gaussiana es que los nuevos en el espacio latente generalmente se centren en un centro único, ¿no? Y digamos, si es que hay regiones que están, o hay nuevos ejemplos que están yéndose mucho a algunos extremos, vamos a encontrar un factor de penalización. Entonces aquí tenemos el KL divergence entre dos distribuciones. Entre estas dos distribuciones lo que vamos a intentar es que estas distribuciones sean lo más similar posible. De hecho, el objetivo es que sean similares, ¿no? Hasta ahí vendría a ser lo que es el variational autoencoder. Ahora, en el problema que tenemos aquí es que ya no tenemos, digamos, datos normales. Acá teníamos muy sigma y estos datos ya no son, digamos, tan fáciles, digamos, de hacer el proceso de backpropagation. Ya son valores estocásticos. Entonces, al ser valores estocásticos, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se conoce como el truco de reparametrización. Entonces, el truco de reparametrización generalmente consiste en tener un mu fijo y, bueno, un promedio, un min, y una desviación estándar que está escalada por una constante aleatoria. Entonces el mu está aquí, este vendría a ser la desviación estándar, y también tenemos aquí una constante aleatoria que es este épsilon. Y el épsilon va a seguir una distribución normal. Ahora, aquí tenemos, digamos, las partes donde tenemos el modelo del decoder, tenemos el mu y el sigma. Esto es el modelo del encoder, lo que nos genera, ¿cierto? El modelo del encoder lo que hacía era hacer una compresión, luego vamos a tener un mu, luego vamos a tener un sigma y posteriormente a eso vamos a tener un z. Pero este z de acá es un nodo aleatorio y los valores de acá son unos nodos determinísticos. Entonces, por eso es necesario hacer el truco de reparametrización en el cual nosotros convertimos a la forma que mencionamos acá, que sería una suma de mu más sigma. Y aquí tendríamos mu y sigma, y lo que haríamos es tratar de forzar en base a esto para que ya se vuelvan unos nodos deterministas y poder hacer el proceso de backpropagación. Y bueno, hasta ahí termina lo que es el variational autoencoder. En el caso del variational autoencoder, generalmente tenemos el problema de lo que es, digamos, tener cierta cantidad de datos. Imagínense que sean en este caso patitos, la mayoría patitos pequeños, bebés,
o la base de datos sea bastante larga, pero solamente con esta distribución del mismo color, la misma posición, y lo que nosotros tratamos o deberíamos de tratar de generar son imágenes, pero de diferentes, en diferentes posiciones, con diferentes cambios de iluminación. Y bueno, entonces aquí lo que nosotros vamos a tratar de hacer es mitigar un poco lo que es el bias en la estructura del espacio latente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos estas entradas o este tipo de entradas. Va a pasar, digamos, por la parte del encoder. Vamos a tener este espacio latente. Y en este espacio latente nos vamos a encontrar con esta estructura. Digamos, hemos aprendido algunos patitos bebés y por acá tenemos un pato adulto, pero si se dan cuenta es como que la posición es la misma, generalmente casi mirando al frente o no tiene un fondo atrás, por ejemplo, que estén en el pasto o que estén en el agua, sino están en un plano normal, ¿no? Digamos que es normal. Entonces, al final lo que vamos a tener va a ser prácticamente de esta misma distribución. Pero para generar nuevos datos, lo que necesitamos es jugar un poquito con esto. Entonces, lo que se va a intentar hacer es lo siguiente. Vamos a estimar esta distribución y vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, que aquí encontramos una posición homogénea, digamos patitos del mismo color, o bueno, casi del mismo color, que están casi en la misma posición, que tienen relativamente los mismos factores de iluminación. Y por el contrario, por acá nos vamos a encontrar con una diversidad, ¿no? Tanto en posición, en iluminación, y bueno, son varios factores. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este caso es tratar de ajustar un poco esta estimación de esta distribución de tal forma que estos dos queden y obtengamos al final lo mismo. Es decir, al final podamos generar imágenes diversas, no solamente enfocadas en un tipo de imágenes, ¿no? Entonces, el siguiente paso lo que sería es hacer un resampleo adaptativo de los datos. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un poquito subir esta parte de acá y aquí vamos a bajar algo. Digamos, la campana gaussiana va a cambiar un poco. Al cambiar un poco, lo que nosotros vamos a lograr es tener unas distribuciones del espacio latente para crear una representación, digamos, más variada. Entonces aquí lo que se buscaría ya en nuestra generación de datos, ya no solamente tengamos, digamos, los patitos en una sola posición mirando al frente, sino tengamos una variedad. Y podríamos generar base de datos en esto, modificando este espacio latente, alterando. Entonces, ahí viene la parte de generación, ¿no? Ahora, hasta aquí si se dan cuenta lo que nosotros hemos hecho en la parte de modelos generativos usando el Variational Autoencoder es trabajar con una función de densidad. Pero esta función de densidad lo que nosotros hacemos es trabajar con distribuciones. En la parte del Variational Autoencoder, cuando intentamos, digamos, solucionar esto, hay una parte en la que se vuelve intratable, por lo tanto es que necesitamos ayudarnos de una segunda distribución. Aquí, a ver. Aquí nosotros necesitamos tener una distribución a priori fija. A esta la vamos a hacer una distribución gaussiana o también podríamos hacerle una distribución de Bernoulli, pero necesitamos el soporte de estas distribuciones de tal forma que podamos controlar y podamos generar nuevos ejemplos. Pero, ¿y qué pasaría si nosotros no queremos, digamos, basarnos en una distribución así, en una distribución de densidad? Ahí es donde nace lo que es las GANs. Entonces, las GANs lo que hacen es, en lugar de usar un modelo de densidad, simplemente hacen una generación de nuevos ejemplos, una creación de nuevas instancias. Entonces, aquí lo que hacemos es algo curioso y para esto tenemos algo que me olvidaba anteriormente aquí, que tenemos, digamos, la parte del, a ver, acá se vea un poco más, el encoder y el decoder. Este encoder y este decoder son dos redes neuronales, pueden ser cualquier tipo de red
neuronal, puede ser una convolucional, puede ser una recurrente, un MLP, la que ustedes deseen. Igual aquí, en la parte de los GANs, están formadas generalmente por dos tipos de redes. Estos dos tipos de redes lo que van a hacer como un juego entre ellas dos. Esto les voy a explicar posteriormente. Pero generalmente lo que se tiene aquí es que nosotros vamos a partir de algo que se conoce, digamos, como ruido. Este ruido puede ser un ruido aleatorio gaussiano. Luego vamos a tener en la parte del generador, que también es una red neuronal cualquiera, generalmente convolucionales. Si trabajan con imágenes en 2D, sería una convolucional en 2D, si fuera en 3D, una 3D. Y esta es la parte del generador. El generador lo que va a hacer es producir nuevas instancias o crear nuevos ejemplos en base a este ruido. Es decir, va a tener el ruido como entrada, luego va a generar su imagen y esto es una imagen prácticamente falsa. Aquí tenemos que son dos redes neuronales, lo que ya les decía, G y D, generador y discriminador. Entonces, G lo que va a hacer es convertir este ruido en una imitación de los datos. Es decir, si fuesen patitos, lo que va a intentar hacer este generador es aprender patitos. Si fueran perritos, va a intentar aprender lo que son perritos. Dependiendo a lo que sea la entrada, pero lo va a hacer a partir de un ruido. Entonces, lo que va a intentar de hacer es engañar a esta red discriminadora, haciéndola creer que son datos, digamos, reales, por así decirlo. Y por su parte, esta red discriminadora lo que va a intentar hacer es identificar cuáles son reales y cuáles son falsas. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que entra aquí, en el caso de si fuesen imágenes, no entra una distribución, sino entran las imágenes al discriminador. Y el discriminador analiza estas imágenes y va a decir, ¿eres real o eres falso? ¿Okay? Entonces, hasta ahí un poco. Entonces, un poco de intuición de aquí, bajo las GANs. Digamos que tengamos dos pintores y aquí tenemos una imagen de lo que es una pintura de Van Gogh. Entonces, lo que se va a intentar hacer es que inicialmente, digamos, ustedes son pintores, digamos que no son tan buenos, no conocen esta imagen de aquí, pero van a intentar llegar a esta imagen de aquí. Entonces, inicialmente van a dibujar, ustedes son este de acá, este niño que está aquí, van a ser ustedes, este pequeñito. Y la pequeña de acá va a ser, digamos, que es una persona experta dibujando, es una experta en esta parte. Y no necesariamente capaz, pero sí tiene la información, sí, ella sí conoce de esta imagen y a la vez va a ver lo que ustedes vayan pintando y ya les va a decir, ¿es la imagen o no es la imagen? ¿Ok? Entonces, empezando así, ustedes generalmente lo que van a empezar, digamos que aquí el niño se llama José, ya bueno, a la niña no le coloqué nombre, pueden colocarle nombre que desean, ya. Pero en realidad este niño lo que va a hacer en una primera instancia va a ser dibujar una mancha. Esta manchita, no necesariamente una mancha, puede dibujar algo mejor, ¿no? Pero digamos que no sabe dibujar, que está realmente en un momento empezando, le dicen vas a dibujar algo de Van Gogh y bueno, él empieza con una mancha y le entrega a la niña. La niña en un inicio lo que va a hacer es identificar esto y va a decir, esta imagen que ella recibe, porque ella la conoce, esta información de verdad, va a decir, obviamente es de Van Gogh y esto va a decir, obviamente es de José, porque hay una gran diferencia. Es como que lo diferencia muy bien. En un inicio puede ser que el discriminador solamente alcance un grado de discriminatorio, digamos, del 50%, va a decir 50 para Van Gogh, 50 para José. Pero a medida que va iterando, lo que va a hacer es ir mejorando también, es decir, como que va a ir aprendiendo un poco. Y para esto lo que vamos a hacer es en un siguiente intento, lo que va a decir la niña es, este es de Van Gogh y este es de José. Y imaginemos que le da un error, digamos, alto. Entonces regresa y José dice, ok, está algo mal, voy a cambiar nuevamente. Y empieza a dibujar, digamos, un girasol.
y nuevamente regresa. Otra vez, aquí lo que hace es que él está aprendiendo a dibujar mejor en cada iteración que tiene y ella lo que está aprendiendo también es aprendiendo nuevos detalles que le hacen reconocer cuál es real y cuál es falsa, ¿no? Cuál es de Van Gogh y cuál es, digamos, de José. Entonces, así va a ir iterándose a medida de cada iteración. Entonces, luego, digamos, ya vamos a llegar a algo un poco más sutil, más detallista. Entonces, digamos, José mejora y bueno, luego en un punto es como que el discriminador va a encontrar, en este caso la niña de acá que representaría el discriminador, va a encontrar como, como un balance en esto, entre estos dos, ¿no? Digamos, cada vez los dibujos de José se van pareciendo a la imagen original. Entonces, eso es una intuición, digamos, algo simple de cómo funcionan las GANs. ¿Okay? Ahora, algo también que quizá nos puede ayudar un poco es que tenemos aquí el generador. El generador inicialmente empieza con datos falsos. Estos datos falsos son ruido, como ya les había mencionado. Entonces, inicialmente está acá, digamos, entre estos dos puntitos de aquí. Luego va a tener, digamos, una especie de error en base a lo que tenía el discriminador acá. El discriminador, por su parte, si se dan cuenta, tiene estos datos de aquí, los que tenía inicialmente este generador, recibe los dos datos, recibe, de nuevo acá. El generador tiene este ruido. Luego, el discriminador va a tener ese ruido que es entregado y adicionalmente los datos reales. Entonces, de un modo es como que va a dar una devolución, ¿no? Digamos, hay cierto grado de error. Luego de eso, lo que va a hacer el discriminador es encontrar una probabilidad. La probabilidad de que sea real, imagínense que es 1, y a esta parte de acá los datos reales en un inicio le da un 50%, quizá un poquito más, y a estos también le da cierta probabilidad de que pueden ser reales. Pero a medida que el discriminador va viendo eso, lo que va a ir sucediendo es que él va a incrementar su capacidad de distinguir y a los datos reales le va a dar una probabilidad más alta y a los datos que son falsos le va a dar una probabilidad más baja. Entonces, llega un punto en el que le da la probabilidad más alta a los datos reales y con eso regresa al generador. Entonces, el generador, de cierto modo, va a tener esta información y de cierto modo va a saber por dónde más o menos o cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el generador en este caso es acercarse un poquito más a esos datos reales. Si se dan cuenta, antes estaban un poco más distantes estos de acá, ahora ahora se van a ir acercando un poco más y nuevamente el discriminador va a estar ahí, dando, digamos, ese rango de probabilidad de cuál es real y cuál es falso. Y a medida que estas iteraciones se van a ir dando, los datos que va generando el generador van a estar tan cercanos a los datos reales que el discriminador, de cierto modo, ya no los va a poder identificar tan bien. Entonces ahí está el juego entre estos dos jugadores, ¿no? Que serían el generador y el discriminador. Aquí tenemos, digamos, la red y vamos a tener el error con el que vamos a calcular, digamos, vamos a ir iterando cada uno de estos. Por un lado vamos a minimizar el error del generador y por otro lado vamos a intentar maximizar al discriminador en su capacidad de detectar cuáles son reales y cuáles son falsos. Y aquí vamos a tener una salida final, ¿no? Ahora, las aplicaciones en visión por computador. Generalmente en visión, en el campo de visión, para lo que se ha dado las GANs, sobre todo, han sido para generar, por ejemplo, imágenes de alta resolución. Entonces ahí G lo que va a hacer es generar unas imágenes de alta resolución desde unas entradas de imágenes que sean de baja resolución. Y luego D lo que va a ser discriminar entre las imágenes de alta resolución que son reales y que son falsas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la imagen original, aquí vamos a tener como método que es el bicúbico, acá vamos a tener el SRSNet y el SRGAN. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener cuál es la salida de más alta resolución. Y bueno, visualmente podríamos decir que esta bicúbica no es tan buena y esta SRGAN quizá tiene
la más alta resolución y se asemeja de gran modo a la imagen original, pero no es la original, ¿ok? Sino son, digamos, imágenes que han sido aprendidas en base a un generador y un discriminador. Por otro lado, tenemos lo que son las aplicaciones en InPainting. Esta área, digamos, es una área bastante interesante en la parte de InPainting, porque, lo siento si se escucha la bulla de mis perros. Tengo 2 perros y entonces creo que están ladrando. Me perdonan. Ya, bueno. Tenemos dos imágenes acá. Por ejemplo, la imagen de entrada sería... En esta parte de la imagen del texto tenemos este edificio y adicionalmente le agregamos, digamos, esta parte de aquí, esta región cuadrada, con la finalidad de recuperar esta información posteriormente. Entonces, digamos, este es un artista humano, este es un encoder contextual, y aquí tenemos un encoder. Aquí hay algo curioso. Por ejemplo, tenemos un encoder contextual con una L2 y aquí tenemos un encoder contextual con un L2 más más un error adversario. Entonces, lo bonito de esto es que las redes generativas, digamos, por un lado están con los clásicos loss, pero ya luego los modelos más complicados ya introducen unas funciones de error, digamos un loss extra. Por ejemplo, por ahí tenemos que el L2 no es tan bueno como lo que sería un L1, digamos, el L1 nos va a dar información contextual. Por otro lado, L2 generalmente está enfocada a lo que es la reconstrucción, pero también ya se ha demostrado que el L2, digamos, no es tan buena en el sentido de que no mide ciertas características, digamos, detalles del factor visual. Entonces, por ahí los que nuevamente, digamos, los loss en reconstrucción que se están utilizando un poco más podría ser el SSIM o también, digamos, el Frechet Distance, que generalmente miden esas características visuales cualitativas. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos el artista humano que ha hecho esta reconstrucción. Por acá tenemos al encoder, digamos, solo con una L2, que sería medir solamente el poder de la reconstrucción, pero todavía tenemos un blur. Algo que no les mencioné acá, en la parte del... Acá en la parte de los autoencoders, es que los autoencoders generalmente tienden a generar bastante blur en la salida, es decir, imágenes bastante difuminadas, no son tan claras, y esto en aspectos visuales no nos ayuda tanto. Por ejemplo, si nosotros al hacer un variational al autoencoder y luego deseamos medirlo, lo que vamos a tener es una imagen de reconstrucción un poco lejana, por no decir a veces muy lejana de la imagen original, porque son, digamos, bastante difuminadas como lo que se está viendo por acá en esta parte de aquí. Algo así es la salida de los variational autoencoder. Tienden a obtener este tipo de resultados. Y aquí cuando agregamos, digamos, un loss extra, tenemos, digamos, una salida no tan perfecta, pero se puede decir que es más adecuada en contraste con la C. Por otro lado, también tenemos lo que son la Cycle GAN, que ha sido, que es muy conocida actualmente, en la cual, digamos, pasamos de cebras a caballos y viceversa. Y bueno, en el caso de la Cycle GAN es distinto, lo que vamos a tener. Bueno, si queremos hacer un enfoque completamente no supervisado en este caso, digamos, necesitaríamos, hablando, digamos, en el campo médico, por ejemplo, si ustedes cuentan solamente con imágenes normales, solamente se necesitaría imágenes de una clase. Pero en la Cycle GAN, a pesar de que las imágenes o la cantidad de imágenes es muy poca, se necesita de las dos clases. Es decir, necesitaríamos para el entrenamiento tanto caballos como cebras para ir desde caballos hasta cebras y desde cebras hasta caballos. Y generalmente, por ejemplo, en el lado médico a veces no se cuenta con ello. Entonces, por ahí es un poco no tan abordado quizás si es que no se tienen estas dos clases, digamos, la misma cantidad, ¿no? Pero también es un trabajo bastante interesante o uno de los trabajos, digamos, que más resaltan en la parte de las GANs.
Y bueno, aterrizando un poco aquí en el área médica, tenemos lo que son entrar en lo que es eliminación de ruido. Hay diversas imágenes o modalidades de imágenes como podrían ser los rayos X, las CTs, las MRI, y a veces están propensas a ruido. Y como están propensas a ruido, se están usando bastante las GANs para hacer un denoising o para generar imágenes con alta resolución. Adicionalmente, aquí también lo que se hace, por ejemplo, aquí tenemos las imágenes de entrada, que son las imágenes originales, luego tenemos una interpolación cúbica y por aquí tenemos, digamos, las reconstrucciones en base teniendo en cuenta, digamos, a un nivel de detalle de píxeles. En el caso de las GAN aplicados a medicina, también tenemos aspectos en los cuales se trabaja mucho con la etapa de, digamos, de registro, cuando tú quieres hacer el seguimiento, por ejemplo, de los latidos del corazón o cómo es que va moviéndose cada parte, digamos, de los slides de un corte de un MRI. Entonces, aquí también se hace, digamos, para corregir el movimiento de esto. El movimiento, digamos, de cada uno de los slides que tienen, los slices, perdón, que tienen un MRI. Por otro lado, algo que me parece bastante interesante, aquí, digamos, es en el campo de la solamente reconstrucción o de noising. En esta parte de aquí tenemos ya más aplicaciones orientadas a lo que serían registro y segmentación. Aquí tenemos lo que es un StyleGAN 2 sobre imágenes de microscopía que fue presentado en el Challenge del MICAI. Y el objetivo era generar datos sintéticos. ¿Por qué es importante generar datos sintéticos en la parte de... Okay, 6:30. Es importante generar datos sintéticos porque en el ámbito médico, digamos, no tenemos la suficiente cantidad de bases de datos. Entonces, el challenge era, a partir de imágenes reales que tengas, genera datos sintéticos. Y bueno, si se dan cuenta aquí, estas son las imágenes reales y estos los datos sintéticos generados. Avanzando un poquito más. Otro sería, por ejemplo, en la predicción de Alzheimer. Y bueno, predecir, ¿no? Digamos, esto es ahora, luego va a ser en 6 meses y luego va a ser en 12 meses. Y bueno, aquí también se hace un poquito la parte del análisis de las imágenes. Aquí juega un poco más la parte de registro. Y bueno, para ello se utiliza también las GANs. Ahora no sé si nos da el tiempo, creo que es hasta las 6:45. Okay. Ahora vamos a ver un poquito del Google Colab que tenemos acá. Ok. Vamos a empezar con las redes generativas adversarias. Aquí debe estar el variational. ¿Dónde estaba ya? Ok, en el variational autoencoder generalmente vamos a tener la configuración de los parámetros, digamos las dimensiones, el espacio latente, el número de épocas, bueno, digamos que son lo que vamos a entrenar, el factor de aprendizaje, todo ello. Para eso he cogido una base de datos que sería el MNIST, luego vamos a tener el byte, aquí está el encoder, en este caso es en una red convolucional en 2D, y bueno, esta es la parte del encoder, esta es la parte del decoder, la voy a dejar en los slides para que lo vean, digamos, con más detenimiento y bueno, puedan guiarse y implementarlo también por ustedes. Aquí vamos a tener, por ejemplo, en el Variational Autoencoder propio, vamos a tener el encoder, el decoder, pero tenemos esa parte del espacio latente que les mencioné anteriormente por acá, que juegan dos partes, que sería el mu y el sigma. Y esto está definido en esta parte de aquí, en el espacio latente, por así decirlo. Digamos que esta es la parte más trivial del variational autoencoder. Una vez que tenemos esta parte de aquí, lo único que vamos a hacer es encontrar ese loss de reconstrucción. Si recuerdan, tenemos dos tipos de loss, uno que sería la reconstrucción y el otro que sería para ver las dos distribuciones, ¿no? El otro término que sería el término de regularización. Y bueno, prácticamente ahí está cómo es que vamos a aplicar. Por ejemplo, acá está el binary y el otro está
el KL divergence aquí, y luego vamos a tener esta suma y lo que ya habíamos visto en los slides. Posteriormente vamos a hacer el entrenamiento y en este caso solamente está de 100. Luego vamos a tener un pequeño dibujo de, digamos, cómo ha ido la parte del entrenamiento. Aquí hay, si es que quieren utilizar, digamos, un BAE preentrenado, pueden ejecutar esta parte. Y luego vamos a evaluar esto. Para evaluar esto, lo que hemos utilizado es, digamos, el BAE. Simplemente hacemos la generación, bueno, hacemos el testing. Aquí están las imágenes originales. Aquí está la reconstrucción del BAE. Si se dan cuenta, aquí hay algunas que tienen algo de blur. Esto es a lo que me refiero. El MNIST es solo de 28 por 28. Imagínense si ustedes tienen unas imágenes, digamos, de mayor dimensión, las imágenes no son tan claras. Y cuando se trata de imágenes médicas y sobre todo si son imágenes de rayos X y tienen ruido, prácticamente no se observa casi nada. Es como que es irreconocible la estructura. Luego de eso, lo que vamos a hacer es jugar un poquito con la parte del espacio latente. ¿Se acuerdan que les había hablado que a veces solamente tendemos a generar un solo tipo de imágenes, digamos los patitos así de un solo color, en una sola posición? Pues aquí lo que nosotros podríamos hacer es generar dos espacios latentes con una imagen 1 y una imagen 2. Luego vamos a hacer una especie de combinación entre estas imágenes con la finalidad de generar nuevas imágenes o nuevos ejemplos, ¿no? Ahora, algo curioso que aquí anteriormente me olvidaba es que el espacio latente influye mucho en los resultados que ustedes puedan tener. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes hagan la etapa de compresión de datos, imagínense que tienen 1000 datos a la entrada y luego su Z lo escogen de, digamos, solamente de 4. Al final, la salida no va a ser tan buena. Cada vez que incrementen un poco, van a ver que tienen una salida mejor. Pero lo ideal de esto, digamos, lo mágico de esto es que comprimes tus datos, ¿no? Entonces también hay que asegurarnos de tener una dimensión de un espacio latente adecuado. No tan pequeñito y tampoco tan largo, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, aquí nosotros hemos hecho un espacio latente, digamos que considerando un 2D, pueden hacerlo un 5D, pueden hacerlo de acuerdo a las dimensiones que vayan teniendo. Por otro lado, estaban... Aquí están las GANs. También tenemos los parámetros. Los parámetros para hacer el proceso de entrenamiento también es con el MNIST. Aquí están las GAN. Las GAN, digamos, también tenemos por un lado el generador y por otro lado el discriminador. Si se dan cuenta, en las GAN lo que partíamos era de ruido, ¿cierto? Entonces, el ruido lo vamos a generar aquí, si no me equivoco. Aquí está. Vamos a generar ese ruido inicial, que es un vector, digamos, un vector o un espacio latente, en este caso de 100. Generamos ese ruido y ese ruido es lo que posteriormente se va a ir refinando y se va a ir adoptando las imágenes de entrada, en este caso de los dígitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente está hasta 20. También estaba entrenando otra cosa. Bueno, aquí digamos que vamos a tener otra opción también sería cargar una GAN preentrenada que también encontré. Entonces aquí está. Y por otro lado también tenemos esa interpolación en el espacio latente para generar nuevos datos, porque esto es lo ideal, ¿no? Generar, en general las GAN se van a utilizar para lo que es generar nuevas instancias, generar nuevos datos, pero también se pueden aplicar a otras cosas. Pero solamente hablando en términos de generación de datos, entonces vamos a hacer, digamos, una exploración ahí y podríamos generar nuevas instancias, ¿no? Por ejemplo, aquí es cuando el lambda está en 0,1, en 0,2, en 1. Y bueno, creo que eso es en general todo lo que son Variational Autoencoder y GANs. Si tienen algunas preguntas, me gustaría responderlas y si no, bueno, compartir algunas ideas. Hasta ahí llega la presentación. Las voy a compartir con los chicos para que ustedes puedan verlo con más detenimiento.
Claro que sí. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Bastante ilustrativa y con bastantes ejemplos que yo creo que ha estado bastante claro para entender al menos la intuición de en qué se basan las WADs y las GANs, ¿no? Entonces, tenemos varias preguntas, ¿no? Ha habido bastante interés por parte de la audiencia. Entonces, vamos a comenzar con una de aquí que dice, acerca de los datos sintéticos obtenidos mediante GANs, ¿qué tan confiables son para el entrenamiento de un modelo? ¿Qué cantidad de datos se necesita? Bueno, ahí por ejemplo, en el caso de la Cycle GAN, a mí me gustó inicialmente porque eh, era, digamos, solamente te pedía, por ejemplo, miles, no pasaba de más. Era como que 1000 imágenes, 1300, 1200, por ahí. Eran poquitas. Pero generalmente, de acuerdo a lo que yo he visto, he experimentado con las GANs, necesitas bastantes imágenes de entrenamiento, aproximadamente unas 25.000. Con unas 25.000, pero digamos, esto es en el campo médico. En el campo médico, trabajando, digamos, con imágenes de estructuras óseas, donde tú vas a encontrar bastante variabilidad de datos, bastante ruido, y 25.000 es el término ideal para que tú puedas luego generar imágenes realistas. Entonces, hasta ahí podría decir que desde unos 20.000 en adelante puede funcionar bien, pero si se dan cuenta, por ejemplo, el MNIST no tiene 20.000, tiene más. Entonces, esa es una gran deficiencia de las GANs. Ahora, otro es que tú consideres una variabilidad entre tus datos. Por ejemplo, hablando de cosas netamente médicas, por ejemplo, si es que tú tienes, imaginemos solamente 100 imágenes, 100 imágenes y de esas 100 imágenes tienes 80 estructuras óseas de varones y 20 de mujeres. Entonces, si estamos por ahí, quizá podríamos caer en el modo colapso y solamente generar al final imágenes de varones y casi nada de mujeres. Entonces, sí requiere una alta cantidad de base de datos y si no tienes una alta cantidad de base de datos, sería bueno aplicar técnicas de data augmentation, ¿no? Porque eso sí ayuda bastante. ¿Y crees que esa técnica que mostraste de bias, por ejemplo, con un VAE, puede ayudar también? Claro. Pues BAE, de hecho, sí. Hay un BAE contextual, por ejemplo, que se puede utilizar con información contextual adicional que te puede ayudar a generar imágenes sintéticas, ¿no? Muy realistas. Pero hay, de hecho, ya varios enfoques. Ahora, por ejemplo, lo que hemos mostrado aquí simplemente es una BAE simple y una GAN simple. No es, digamos, las que actualmente existen. Por ejemplo, si es que nos vamos al campo de surveillance, tenemos el GAN Anomaly, que prácticamente es como tener, eh, es un autoencoder adicional, es como una GAN, pero la parte, digamos, del generador es un autoencoder. Y ahí vamos a tener un error de reconstrucción. Posteriormente vamos a tener el soporte de un encoder para encontrar una información, digamos, de consistencia en los espacios latentes. Y luego vamos a tener adicionalmente un error en el discriminador. Entonces son las arquitecturas un poco más complejas. Entonces, si trabajamos simplemente con una GAN simple, no vamos a tener los resultados que esperamos. Ahora, si combinamos ya, digamos, más módulos o con otros enfoques, lo que les comentaba, por ejemplo, si solamente trabajamos con el error de reconstrucción, que es una L2, no vamos a tener tan buenos resultados, pero si ya combinamos una L2 con un L1, con un Frechet Inception, bueno, el Frechet Inception es otra cosa, el Frechet Distance, o combinamos, digamos, o utilizamos otra arquitectura diferente como el Wasserstein GAN, los resultados son distintos, ¿no? Y aquí también juega un papel muy, muy importante el número de parámetros que tengas en tu red neuronal, el poder computacional que tengas. Y bueno, influye bastante todo eso, creo, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, otra pregunta de las más votadas es relacionadas al modelo DAL-E, no sé si lo has visto, me parece que es el de OpenAI, basado en NLP y GANs. ¿Qué cantidad de datos se necesita para hacer algo parecido? No sé si has Wow. escuchado de DAL-E. No, de hecho no he escuchado al respecto.
no lo he revisado. Digamos, enfocado, he revisado otras GANs que están más orientadas, se puede decir, al lado médico, ¿no? He revisado, por ejemplo, el Fastano GAN, he revisado el Wasserstein GAN, he revisado todas las partes que están más ligadas al campo médico, ¿no? Entonces, el DAN no lo he revisado, entonces no podría darle una recomendación. Claro. Pero bueno, es más que todo basado, me parece, en GPT-3 Transformers, entonces yo creo que necesita una gran Ah, ok. cantidad de datos para hacer. Definitivamente, si es un Transformer, sí. Claro que sí. A ver, vamos con otra que había bien votada, era acerca de las BAEs, ¿no? Las BAEs usualmente las entrenamos con una distribución gaussiana, ahí justamente en el espacio latente. Pero ¿por qué una gaussiana y no otra distribución? Generalmente la distribución gaussiana, digamos, es la que se puede controlar más. Ahora, las BAE generalmente surgieron para trabajarse con una distribución gaussiana, pero de hecho, esto es como que una limitación para varios campos de estudio, ¿cierto? Entonces, si es que ustedes consideran que su aplicación no va para una gaussiana, han explorado sus datos y esos datos, digamos, no siguen una distribución gaussiana, ustedes tienen la otra opción, que serían los adversarial autoencoders. Esos funcionan con cualquier otro tipo de distribución que no sea gaussiana. Entonces, ahí está, digamos, por ese lado, ahí aparecen nuevamente las GAN, ¿no? Y ahí es un adversarial autoencoder que sí soporta otro tipo de distribución, la Bernoulli o una gaussiana o la que ustedes quieran colocarla dependiendo de sus datos. Entonces, el BAE, por lo pronto, está con una distribución gaussiana. ¿Por qué? Porque ahora también, digamos, tenemos la parte en la que tratamos de forzar que una distribución se asemeje a esta nueva distribución. Utilizamos, por ejemplo, el KL Divergence. Entonces, necesitamos el soporte de una gaussiana en este punto, ¿no? Claro, aunque me parece que también debe haber, hay trabajos de hecho, ¿no? Con otras distribuciones, pero con tal que tengas ese Claro, tipo, por ejemplo, de reparametrización, en el cual la continuidad no permanezca en el espacio latente y salga aparte, claro. se pueda retropropagar, entonces creo que sería factible, ¿no? Claro, digamos la estocasticidad que ya no existe ahí Exactamente, y no tienes que cambiarlo para que puedas hacer el proceso de backpropagation y no tengas un error. Pero definitivamente, como te digo, las variational autoencoder generalmente han estado enfocados a una distribución gaussiana. Dadas las limitaciones, ahí nace también lo que son los adversarial autoencoder. Tiene ya, digamos, están divididas en dos partes. Por un lado, la parte de reconstrucción y por otro lado, digamos, la parte de generación en sí, y eso sí te permite soportar cualquier otro tipo de distribución. Y ya es algo distinto, se puede decir casi similar, pero no es lo mismo, ¿no? Tiene otra forma en la que se va optimizando y va aprendiendo el modelo. claro. Bien, pasemos a la otra pregunta más votada, que es, ¿qué libros recomiendas? ¿Qué material para comenzar a aprender GANs? Las GANs, digamos, desde mi punto de vista, lo que me ayudó a mí mucho fue, bueno, el de Ian Goodfellow, decir que empezamos por ahí. Pero en realidad creo que las bases para entender, por ejemplo, las GANs es empezar con todo lo que son probabilidades, teoría de probabilidades y todo ello, pero el libro de Ian Goodfellow de Deep Learning, ese tiene prácticamente todo lo que se necesita aprender, ¿no? Adicionalmente, yo recomendaría que, por ejemplo, cada vez que uno, o sea, ¿cómo empezar en GANs? Para empezar en GANs yo pienso que lo primero que deberíamos de hacer es, por ejemplo, implementar un autoencoder simple donde tú solamente vas a ver un loss, que es el L2 de reconstrucción. Hasta ahí va a estar todo claro. Luego de eso quizá vas a ir un poquito más y vas a tener todos el know-how que necesitas, ¿no? O sea, es decir, pasos incrementales. Pero el libro de Ian Goodfellow es muy bueno. Y de cierto modo hay algunos papers que a mí me causaban cierta dificultad y ahí me apoyaron algunos compañeros entendiendo toda la parte de probabilidades, ¿no? Porque es bastante importante comprender esa parte para que luego puedas implementarlo y luego puedas, digamos, eh, aplicarlo a tu campo de estudio, ¿no? En este caso fue, en mi caso, el área médica. Y ahí, en mi caso, digamos, yo no estoy utilizando las GANs para generar datos sintéticos. Yo lo que estoy utilizando las GANs es para identificar cosas que no corresponden a esa imagen. Es anomalías en sí. Entonces,
puede ser utilizado en diferentes áreas, ¿no? Pero lo bonito, o sea, lo bonito de que trabajen con esto, con los modelos generativos, es que no es un enfoque supervisado, sino es un enfoque completamente, digamos, distinto que va por el lado más no supervisado. Entonces ahí está pues el gran desafío porque no vas a tener anotaciones, no vas a tener etiquetas de ningún tipo y solamente tienes ciertos datos. Pueden ser sanos, pueden ser normales, perdón, pueden ser, digamos, solamente de animalitos y vas a detectar plantas. O sea, es el enfoque no supervisado, ¿no? Sí, sí. Y eso es algo muy importante, creo, ¿no? A futuro de aprendizaje no supervisado, autosupervisado, que es lo que se está buscando actualmente. Bien, Uh -huh. Laura, muchas gracias por tu presentación. Estamos justamente aquí ya sobre la hora. Y a nombre de la comunidad queremos agradecerte por la mentoría que nos diste en la mañana. Los interesados pueden ver la grabación que juntamente con Denis, que es el que va a continuar, hablaron sobre medicina y toda la importancia, ¿no? Muchas gracias, Laura, por tu presentación y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.